¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, El otro día estuve con un amigo. Me dijo... Yo es que soy un rebelde. Y yo, ¿por qué? Porque sí. Hoy hablaré de un tema de mi ciudad, Girona. Es una ciudad bastante cinematográfica, sobre todo aquí contengo un spoiler de Juego de Tronos. Se hizo viral, los guiris vinieron, pero a punta pala. Incluso yo tengo una taza. ¡Espera, que la traigo! ¡Espera, que la traigo! Esta es la taza de Juego de Tronos y atrás pone Girona. Os hablaré de un edificio que es un icono para Girona. Os estoy hablando de la catedral. Por lo tanto, haré un vídeo relacionado a curiosidades de la catedral. Y diréis, joder, Zaya, es que el tema de las iglesias no me mola, es que no soy creyente. Bueno, yo tampoco, no pasa nada. Piensa que estás en un espacio y yo te estoy enseñando lo que yo sé de ese espacio. Aunque esté relacionado con la iglesia, no tiene nada que ver para ser un espacio bonito, que sea estético y que tenga que ver con la historia. Es historia del arte. La primera, la catedral que conocemos ahora como Santa María de Girona, no siempre fue la catedral. Inicialmente la primera catedral que existió en Girona estaba a las afueras de la muralla y era San Felio. ¿Sabéis cuando vais caminando y veis el culo de la leona y veis el cónic allí y hacéis unas bravas de 2 salsas allí? Pues al lado, en esta pequeña iglesia, era la catedral y se llama San Felio. Es donde se guardaban los huesecitos del patrón de la ciudad, que es San Narciso, pero actualmente no los tenemos porque en la Guerra Civil Española se nos los pisparon y no tenemos absolutamente nada. Y es que alguien se iluminó y dijo, ¿cómo puede ser que fuera de las murallas tengamos lo que es el punto más importante de nuestra ciudad, donde se reúne la gente más importante eclesiástica de nuestro momento? ¿Cómo puede ser que tengamos nuestro santo patrón ahí, a las afueras, al descubierto? Vale, segunda. La catedral, que como la conocemos ahora, evidentemente tuvo un proceso bastante largo. No siempre fue tal como la veis. Inicialmente era un forum romano, porque sí, los romanos llegaron hasta aquí. Es que aquí hemos tenido de todo, quiero decir, romanos, árabes, hemos tenido de todo, franceses, es que esto es no parar. Que era un forum romano con sus escaleritas y muy mono, con su templo pagano, muy mono, la verdad. Después se hizo una estructura románica, que aún se conserva la torre de Carlamagne, que es esta de aquí que veis en la foto. Un matiz importante, porque yo hablo de románico y deduzco aquí que vosotros sabéis y vosotras sabéis qué es el arte románico. Vale. El periodo de la Edad Media, como bien sabéis, inicia a partir de la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente, que se dividen en 2 periodos artísticos muy diferenciados. El primero es el románico y el segundo el gótico. Ahora estamos hablando del arte románico, que caracteriza es que son iglesias muy pequeñitas, con muy poca luz, con bloques muy grandes, por lo tanto no eran muy altas, no se podrían hacer vitrales, y se destaca el arco de medio punto, y si unes 2 arcos de medio punto es la volta de canó. Entonces, la siguiente etapa ya es la gótica, que es la que conocemos actualmente. Bueno, la fachada se cambió en el siglo XVIII, es barroca, aunque no lo parezca porque es muy sosa. El barroco se caracteriza por el horror vacui, o sea que ahí no cabe ni un alfiler porque les gusta hacer de todo allí, muchas flores, mucho de todo. Ya que hablo del románico, también hablo del gótico, y es que se caracteriza por unos edificios muy altos, donde se reparte el peso de las estructuras y de las cúpulas tan grandes. Una gran cúpula se puede repartir el peso por pequeñas cúpulas o por contrafuertes a los lados. Eso hace que la estructura sea más alta y se pueda hacer agujeritos, que en este caso son vitrales. Contra más vitrales, más VIP eres. Grandes escalinatas que tiene, no tienen ni 100, no tienen ni 80, tienen 90 y punto. Y además, debajo de las que actualmente vemos cuando caminamos hacia la catedral, tenemos las antiguas, que son romanas. Evidentemente no se pueden ver, está comprobado. Y es que ¿cómo os quedáis si os digo que la catedral de Girona, sí chicos, la catedral de Girona es la catedral con la planta más ancha de estilo gótico del mundo? Es la meca de la irreverencia. Sí.
Es decir, normalmente las plantas basilicales tienen una nave central y al lateral tienes las dos laterales donde se reparten las diferentes capillas. En este caso solo tenemos una de ancho, es la más grande de todo el mundo de estilo gótico. Y diréis, bueno, ¿y el Vaticano qué? Bueno, el Vaticano, aparte de que es estilo barroco, que no tiene nada que ver, solo nos quita 6 metros. O sea, es 6 metros más grande que la nuestra. Only, ¿me explicas? Por lo tanto, es un punto bastante interesante a remarcar, ¿no? Si habéis visto la película del perfume, y hay una escena, un jinete que se para delante de una puerta bien maja, ¿vale? Pues esta puerta es de Girona, está situada al lateral de la catedral, se llama la Puerta de los Apóstoles, en la Plaza de los Apóstoles, y adivina que no tenemos ni un solo apóstol. Es la meca de la irreverencia. Sí que se hicieron en la época medieval, se restauraron en el siglo XVIII, pero la Guerra Civil Española, como no, nos destrozaron y se rompieron muchas de las esculturas que teníamos allí. No me acuerdo por qué número voy, pero va el siguiente. Prudencio Bertrana fue un escritor y un pintor que pasó mucho tiempo en Girona y resulta que en esa época, concretamente en 1906, ojo, escribió una novela, un librito así súper morboso y picante y bastante perturbador, que sale a la selectividad. Nunca se explica qué pasó en la catedral, pero se deduce porque se explica concretamente los espacios, los pasadizos. El argumento va de un hombre bastante perturbador, bastante marginado, que es campanero en el campanario de la catedral. Se enamoró de una prostituta que vivía al lado de la catedral, pero acaba manteniendo relaciones con su amiga, que es la Fineta. Esas relaciones eran bastante tóxicas, ¿vale? Es que se dedicaba a hacer sexo con ella en todas las habitaciones y en todas las golfas, en todos los rincones que había en la catedral. ¿Qué pasa? Que este hombre se cansa de ella y la mata de diferentes maneras. O sea, la mujer resiste hasta que al final la mata. Por lo tanto, por eso me parece un poco... Y en contraposición a este punto muy perturbador, os quiero hablar de una mujer que es Ermesenda, era una condesa de Barcelona, que gobernó durante mucho tiempo. Esta se llama, como he dicho, Ermesenda y fue la primera mujer que donó dinero para la construcción de la catedral y además donó dinero para el monasterio de San Daniel, un monasterio que desde el siglo XI existe, por lo tanto lleva 1000 años en funcionamiento. Era muy típico los vitrales en estilo gótico y contra más vitrales más guayeras. Y es que normalmente antes del vitral necesitabas un soporte que hacía como de esbozo, ¿vale? Que tú le hacías el dibujo, la forma que tú querías y normalmente este soporte era de madera. No se conserva porque la madera se utiliza para todo, para hacer muebles, para combustible, para absolutamente todo. Por lo tanto, no se han conservado de estas tablas excepto una tabla en todo el mundo que la tenemos en Girona, en el Museo de Arte de Girona y que fue soporte de uno de los vitrales más importantes de la catedral, que es la Anunciación. Vale, el siguiente punto tiene que ver más con el arte pictórico. La catedral siempre ha sido representada de muchas maneras, muchos artistas han captado su esencia, pero me gustaría destacar sobre todo una pintura de Martí Alsina, que no fue gironí, pero pintó un cuadro que es el Gran Día de Girona, que es el gran día en que perdimos contra los franceses. Al final de todo, a ver si lo veis, ahí veis la catedral. Un matiz importante y es que este cuadro representa una de las muchas batallas que los españoles sufrirán desde 1808 hasta 1814, que expulsaremos a todos capataces y todas las tropas napoleónicas y los franchutes que vinieron aquí a invadirnos, a Pepe Botella ese, y no será hasta esa fecha que vendrá Ferran VII otra vez a gobernar. Se entiende la figura del rey en ese momento, pero ahora me explicas el rey que pinta. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito de Girona y del arte gótico y románico, y si tenéis alguna duda me lo decís, y si no os gusta el tema, pues mira, chico, no pasa nada, es que se tiene que aprender de todo, ¿verdad? A pasarlo bien y un besito, hasta la próxima.